Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. Y nos había quedado pendiente, Osvaldo, hablar de este suerte de confrontación con Eve de Bonafini. Fueron muy duras las madres en un comunicado hacia usted. Sí, yo estoy muy... No quiero hablar no estando ellas, pero sinceramente voy a explicar lo que ocurrió. Es decir, yo creí, después que ellas... Yo siempre las apoyé estando en Alemania en el exilio. Fueron los primeros viajes que se hicieron fueron debido a la lucha que tuvimos los exiliados allá, consiguiendo los dineros para que estuvieran y las invitaciones. El primer premio que recibieron las madres de Plaza de Mayo fue dado por la Iglesia Evangélica Alemana, en aquel tiempo 20.000 marcos, que era mucho dinero, y que les sirvió para la impresión de volantes y todas estas cosas, y para poder seguir y alquilar casa y eso. Y siempre venían todos los años invitadas varias veces, siempre quisieron parar ellas, venían siempre, por ejemplo, María Adela Antocolezzi y Eve de Bonafini, que eran las dos principales, las que ponían siempre el rostro, digamos, aunque las demás también ponían el cuerpo, por supuesto. Y desgraciadamente después se dividieron en línea fundadora, y es cosa que yo lamenté mucho, porque María Adela Antocolezzi, que murió al poco tiempo, era una de las mejores de todas las madres, era extraordinaria. Y siempre paraban en mi casa, en el barrio pobre de Kreuzberg. Preferían antes de ir a un hotel de primera categoría, como le pagaba la Iglesia Evangélica, venían a mi casa en el barrio pobre. Y como dice Eben en muchas declaraciones antes, Osvaldo Bayer se ponía un colchón y dormía en la cocina y nos daba su dormitorio para nosotras. Bueno, les digo dato para que vean que la amistad profunda la intimidad que tuve con las madres. Y después cuando regresé, por supuesto, yo escribí en todos los números de las revistas de madres que salían quincenalmente, que después salieron todas mis notas en forma de libro, fueron editadas. Y siempre hablé en decenas de actos, las acompañé en todo. Hasta que Eve de Bonafini tomó a los hermanos Schockländer, que pasaron realmente a dominar todo eso. Por ejemplo, a mí, los Schockländer jamás me saludaron. Antes las madres, cuando pasaron a esa casa, al café que pusieron adelante, le pusieron el nombre de Osvaldo Bayer, Café Literario Osvaldo Bayer. Está en todas las fotografías eso. Y yo fui cofundador de la universidad, fui también cofundador de la editorial, y por ejemplo cuando entró Sergio Schockländer empezó a hacer de cargo de todo, y cuando salió Pablo Schockländer le dieron la editorial a su mando, y que no publicó ninguno más de los libros que yo recomendaba, por ejemplo. Entonces, me sentí aislado, yo no quise molestar más, y iba muy de vez en cuando a saludarlas, nada más a traerle algún regalo de Alemania cuando regresaba. ¿Y ese encono es porque vos advertías algo de los Schockländer que no te cerraba? Sí, no, yo veía ¿Vos sabías que...? Yo veía que era gente que no pertenecía a ese medio. Claro. Las madres habían sido luchadoras, sacrificadas y todo lo demás. Y estos chicos no. Y esta gente, había matado a sus padres, los dos, y si bien habían sufrido una larga cárcel, y siempre hay que reconocer como ciudadanos a los que después de que salen de la cárcel, han cumplido, como ciudadanos que han cumplido, y tenerlos como gente nueva, digamos, no echarles culpa a su pasado. Yo tampoco, pero vi que el trato ellos no querían que yo siguiera en madres, y entonces no molesté más, solamente iba de vez en cuando. Y la última vez que me pidieron que yo hablara en el acto del aniversario de las madres, esto hace 4 o 5 años, en Plaza del Congreso. Yo dije que sí. Pero me hicieron hablar en primer término, cuando recién la gente viene llegando y todo lo demás, cosa que no me molestó, por supuesto. Yo hablo en cualquier momento cuando me piden. Yo hablé, pero después vi que, hablaban otros oradores. Después la penúltima fue Eve de Bonafini, y el orador final fue el señor Sergio Schockländer.
¿no? Evidentemente se estaba ganando cada vez más presencia de ánimo, bueno, cosa que realmente... Tergiversaba también el orden de los oradores, precisamente sí. los antecedentes de cada uno. Bien, entonces, pero jamás hablé mal de las madres, nada por el estilo. Y entonces empezó todo este periodo donde las madres empezaron a trabajar con Jock Lender en otras cosas que no eran los derechos humanos, y a volcarse con el partido oficialista. Yo no estoy en contra en absoluto que cada uno tenga la ideología política que quiera, me parece muy bien, pero los organismos de derechos humanos yo sostengo que tienen que mantenerse neutrales en la política partidaria. Bueno, y yo escribí un artículo diciendo que era una pena que las madres habían tomado una posición política, porque, claro, eso les quitaba... autonomía y cierto poder de crítica. Claro. Pero lo dije en forma realmente muy razonable, creo yo. Y bueno, y eso lo tomó Eve de Bonafini para escribir un comunicado terrible, donde me dice de todo, y también la Universidad de Madres, evidentemente influenciada por Eve de Bonafini, donde también me dice una serie de cosas que no son ciertas. Yo he dedicado toda mi vida, estos últimos 35 años en apoyar a las madres, nunca he hecho nada en contra. Y bueno, y eso ha caído muy mal en muchos organismos de derechos humanos que me han escrito y me han dado su solidaridad. Bueno, volvemos a la historia que habíamos dejado ahí interrumpida, que tiene que ver con este viaje a Cuba, en esta comitiva en la que estaba la madre de Ernesto Guevara para hacer esta entrevista a Ernesto Guevara. ¿Cuántos eran los periodistas, Osvaldo? Éramos 5 en total, es decir, 2 mujeres y 3 hombres. Bueno, y ¿Año? Año 1960, primer aniversario de la Revolución. Bueno, es decir, para hacerla corta, porque podría hablar 3 horas de todo esto, nos recibió el Che, nos invitó él al Banco de la Industria, donde él tenía su recepción, su escritorio, y un lugar muy humilde, muy sencillo. Y bueno, nos invitó, y de entrada nos comenzó a explicar cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Y bueno, nos habló 2 horas y media. Y también nos desarrolló esa teoría, ¿no?, de que un grupo de 50 jóvenes revolucionarios buscan un lugar en las sierras de Córdoba. Él decía que la revolución argentina había que hacerla desde las sierras de Córdoba. Buscan un lugar donde no los vea nadie y están 6 meses allí, y allí se acostumbran a lograrse los alimentos, y tratar de sobrevivir para saber lo que iban a aguantar durante todo este periodo. Bueno, cuando ya pasaron 6 meses, dice, ya bajan, me acuerdo de su término. Nos hablaba en un tono bastante poético. Ya bajan y toman un pequeño pueblito donde toman la comisaría y se llevan las armas de la comisaría. Vuelven al lugar de las sierras. Y entonces, al día siguiente, los diarios burgueses, me acuerdo de ese término, dijo, los diarios burgueses, en primera página, titula Guerrilleros en Córdoba. Y entonces la Juventud Revolucionaria Argentina, ya saben, marchan hacia Córdoba, buscan y encuentran el lugar, y ya son 100, 200, 300. Cuando son 300, ya bajan de nuevo, conquistan ya una pequeña ciudad, donde hay un cuartel militar, conquistan el cuartel militar, y se llevan las armas, y también las comisarías. Bueno, y un compañero ya va a la plaza principal de ese lugar y habla sobre lo que va a ser la revolución latinoamericana. Y entonces ya los jóvenes de esa localidad se unen también, bueno, y ya llegan, son 500, son 600, son 700. Bueno, y él nos explicaba todos los detalles, absolutamente todos los detalles, porque, como digo, duró 2 horas y media. Y hasta que finalmente dice ya, cuando ellos ya son 2000, ya bajan definitivamente. Paran en las rutas hacia Buenos Aires a camiones y a ómnibus, suben allí, se trasladan a Buenos Aires, y ya, por supuesto, las radios hablan de que marcha un grupo de revolucionarios hacia Buenos Aires,
y la gente sale a las rutas a saludarlos y a darles ánimo. Llegan a la ciudad de Buenos Aires, allí a la General Paz, y entonces ya hay una multitud que lo están esperando. Esa multitud entonces los acompaña porque se dirigen hacia la Plaza de Mayo, conquistan la Casa de Gobierno, que es el símbolo de la democracia, y hacen la Revolución Latinoamericana. Bueno, esto es en resumen, pero él dio todos los detalles, muchos más detalles, etcétera, etcétera. Bueno, entonces después nos miró con esos ojos hermosos que tenía, y esa mirada un poco melancólica, y nos preguntó si queríamos hacerle alguna pregunta. Bueno, y a mí me da un poquito de vergüenza cuando nadie hace una pregunta, ninguno de los 5 hablaba. Entonces le hice una pregunta, y hablando en porteño, como siempre, metí la pata. Porque pregunté lo siguiente, le dije, compañero Che, nos ha gustado mucho el tono y la forma, hasta poética, que nos ha hablado. Le digo, pero usted, me gustaría saber una pregunta. Usted dice que al primer día siguiente de que bajan los primeros guerrilleros y conquistan una comisaría en un pueblito, los diarios burgueses de todo el país publican en primera página guerrilleros en Córdoba. Digo, entonces eso va a ser inmediatamente servir para el gobierno de turno en enviar la represión. Claro. Tropas, policías, gendarmería, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber cómo esos 200 guerrilleros o esos 50 guerrilleros van a empezar ya a defenderse a medida que van llegando los demás. Y entonces se produjo un silencio, y el Che me miró con profunda tristeza y me contestó con 3 palabras, solamente con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y los otros 4 argentinos me miraban como diciendo, claro, estúpido, no te das cuenta que son todos mercenarios. Y yo pensé, sí, son mercenarios, pero tienen cualquier cantidad de armas, sí, claro, y aviones, y la represión no había sido brutal, y como siempre fue. Pero me dio lástima haber hecho esa pregunta. ¿Por? No sé, porque pero dije, a lo mejor el Che Guevara hizo una revolución, yo no hice ninguna. A lo mejor para hacer una revolución no hay que empezarse a preguntar qué represión. No hay que estar en los detalles, digamos. Los notables. Lo llevo a un hecho puntual, pero que tiene que ver con esto que usted habla de los desposeídos y demás. En el día de ayer, acá ya hace un tiempo, pero bueno, se ha agudizado en las últimas horas, se han producido hechos de ocupación de terrenos en la ciudad de Rosario. ¿Por dónde pasarían hoy los protagonistas? Y bueno, negarle ese derecho a un pedacito de tierra para poner un techo para sus hijos, eso no es ser democrático. Una democracia tiene que darle lo mínimo, por lo menos, a los ciudadanos para poder vivir, y principalmente a todos los que tienen familia. ¿Cómo es posible que se ha permitido 900.000 hectáreas al señor Benetton, industrial italiano, que compró sin conocer la Patagonia, se compró 900.000 hectáreas en la estancia La Leque, y también quiso sacarle 300 hectáreas a las 2 familias Coriñanco y Nahuelquir, que eran mapuches, que desde hace generaciones que están allí al lado de esa estancia. Pero el señor Benetton dijo, no, pero esas 300 hectáreas también me pertenecen. Y la justicia argentina se las dio a Benetton. Menos mal que los organismos de derechos humanos luchamos tanto, y en la Cámara de Apelaciones, bueno, dio el plazo hasta el 2013 de quedar a los Coriñancos Nahuelquir en esas tierras para que sigan cultivando las frutillas que han cultivado durante generaciones. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Eso es democracia, que la justicia le dé a uno que tenga 900.000 hectáreas, apenas 300 hectáreas de gente que vive ahí durante... Eso no es justicia ni es democracia. Osvaldo, Bueno. y además la cantidad de funcionarios públicos que han comprado terrenos fiscales y no para repartir entre la gente, tanto en el norte como en el sur. Y bueno,
Por eso la democracia tiene que ser capaz de limitar las propiedades de la tierra. El tema Cristina Kirchner, ¿cómo es su relación, Osvaldo, con la presidenta? Si es que existe la relación. Bueno, es decir, yo la conocí 2 veces, he conversado con ella 2 veces. No, realmente, como siempre se puede decir que ha hecho cosas buenas y faltan todavía muchas cosas para hacer, pero no se le puede echar la culpa de todo de un país que ha tenido 13 dictaduras militares y gobiernos como el de Menem, que vendió absolutamente todo, ¿no? Bueno, no vamos a empezar a hablar de política ahora, pero las cosas buenas han sido, por ejemplo, esto de que con su marido, lo vuelvo a repetir, han sido capaces de que los dictadores militares desaparecedores de personas estén en cárceles comunes y se ha hecho todos juicios realmente abiertos donde todo el mundo ha podido enterarse y estos juzgados han podido defenderse. Así que con todos los derechos se los ha repetido. Dice Osvaldo, ¿qué opina de la experiencia participativa del socialismo santafesino y rosarino? Carlos pregunta eso. Bueno, sinceramente, ha sido un paso adelante, me parece a mí, porque es la primera ciudad, Rosario, la primera ciudad latinoamericana que ha tenido un representante del socialismo, y Santa Fe, mi provincia natal, el primer gobernador socialista. Ahora, yo le he pedido a Wiener que se mantenga siempre sin aliados, que se mantenga así con el socialismo y vaya adentrando la teoría del socialismo, es decir, dedicándose cada vez más a las clases necesitadas, tratando de llegar a la igualdad. No busque aliados. Así como triunfó solo en Rosario y triunfaron también solo en Santa Fe, así tendrían que llegar paso a paso, aunque lleve mucho tiempo, también alguna vez a gobernar la Argentina. Les deseo eso, pero siempre mantener una línea fiel a los teóricos del socialismo para llegar a esto que ya hoy lo dijimos, para llegar a cumplir con lo que cantamos en el himno nacional: ved en trono a la noble igualdad. Los notables. Bueno, entonces les cuento la anécdota. Una vez, un domingo a las 9 de la noche, me dice: Soriano, ¿me permitís por favor hablar por teléfono a Buenos Aires? Dice, porque tengo un problema con el editor de mis libros y quisiera saber, hacer unas preguntas. Digo, sí, cómo no, andá. En la habitación de al lado, yo tenía el teléfono en mi dormitorio, digo, andá a la habitación, andá, habla. Y fue a hablar, cerró la puerta. Y yo pensé, si Berlín 9 de la noche son las 4 de la tarde en Argentina. ¿Sí? ¿Domingo? Un domingo. Digo, entonces fue a averiguar cómo salió el primer tiempo de San Lorenzo, porque era un futbolista, y me dice que va a hablar con el editor. Y se cree que... Él era fanático además. Fanático, sí. Digo, no me va a tomar por tonto, porque él me decía que yo era muy alemán y tenía que aporteñarme para provocarme, ¿no? Bueno, entonces digo, ahora ya me la guardo. Entonces... bueno, vino todo contento, se ve que San Lorenzo iba ganando el primer tiempo. Pasó una hora después, y me dijo, vos sabés que no me respondió todo el editor, me olvidé de hacer una pregunta, ¿me permitís de nuevo? Y digo, sí, anda, habla todo lo que quieras, anda. Y yo pensé, ahora vas a ver, ¿vos crees que yo soy tonto? ¿Muy alemán? Ahora vas a ver. Sí, vas a ver. Bueno, entonces, una hora, es decir, 45 minutos del segundo tiempo, es decir, 15 minutos ¿Del entretiempo? Del entretiempo, más 45, una hora. Sí, señor. Fue justo saber cómo había salido al final de eso. Vino todo contento. Había ganado. Había ganado. Entonces yo, con cara muy seria, con el dedo índice le señalo, así, sí. Le increpo. Digo, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene el nombre de un cura, por San Lorenzo, por Lorenzo Massa, el cura, y después por el señor San Lorenzo. Y ahí se sintió descubierto. Como un chico. Sí, y como buen argentino reaccionó al tipo. Entonces me dijo, mira, te andaste a la reputa madre. Tremendo. Muy intelectual, muy intelectual. Pero de discusiones se sintió descubierto. Bueno, entonces pegó el portazo. Yo había logrado la cena.
No cenó. ¿No cenó? No cenó. No cenó y yo muy preocupado. Bueno, a la mañana siguiente me levanto, preparo un desayuno, fui a comprar unas tortitas. Ah, no salió nunca más de la habitación. No, se quedó dormido o no dormir, qué sé yo. Bueno, entonces, fui a comer unas tortillas alemanas al día siguiente para que se pudiera contento, que yo con café, todo bien preparadito, y no salía. De pronto se abre la puerta y aparece él todo así desgreñado, como si no hubiera dormido. Entonces me mira de arriba abajo. Me vuelvo a la reunión. Yo me vuelvo a esa reunión de los 5. Bueno, cuando volvimos del exilio, nos reunimos siempre en el Tugurio, en mi casita, en Belgrano, 5 intelectuales. León Rossigner, el filósofo, David Viñas, ese gran escritor, Osvaldo Soriano, que era el más joven de todos nosotros, Tito Cosa, el hombre de teatro, y yo. Bueno, y siempre nos reuníamos los jueves a la noche, por supuesto, como buenos intelectuales empezábamos descorchando una botella de champán. Claro. Pero siempre empezábamos los 4, porque Soriano siempre llegaba tarde. Pero lo hacía a propósito para llegar tarde y largar un tema que se había inventado a la mesa para la discusión. Para que se agarraran debate David Viñas y León Rossigner, que siempre caían en la provocación de Soriano. Les cuento una. A ver. Bueno, un día a Soriano nos esperábamos. Todos así que habíamos terminado ya la primera botella cuando llegó, como media hora más tarde, y yo sabía, lo conocía bien a Soriano. Le digo, Soriano, no llegué tan tarde, estábamos esperando. ¿Por qué llegas tan tarde? Entonces él puso cara muy seria, dice, que me pasó algo extraordinario. Entonces hubo un gran silencio. Algo extraordinario. Dice, me bajé en la calle Echeverría, acá en Belgrano, y comencé a cruzar la plaza de Belgrano, donde está la iglesia redonda de la parroquia católica, y no sé, sentí en la plaza una fuerza que me atraía, y tuve que ir hacia la iglesia, y llegué a la puerta que estaba abierta de la iglesia. Ahí me agarré de la puerta para no entrar, porque yo soy agnóstico, y entonces, pero me puse a ver y miré que en un altar donde está el crucifijo de Cristo crucificado, había una mujer vieja rezando, arrodillada, y de pronto sentí como una especie de empujón que me empujaba, marché hacia el altar, caí de rodillas, y no sé por qué puse las manos como quien reza, y dije una oración. El silencio entre nosotros los 5 intelectuales fue profundísimo, porque ¿cómo Soriano llegar a eso? Y entonces León Rossigner estalló en ira, completamente en rabia, y dijo, y claro, ¿cómo no vas a sentirte atraído? Dice, porque ustedes los católicos son todos unos degenerados, porque adoran un instrumento de tortura como es la cruz. La cruz para los judíos es instrumento de tortura, ahí lo mataron a ese tipo y lo clavaron y todo, pero ustedes lo adoran porque están gozando con el sufrimiento. Bueno, el silencio fue más grande. Claro. Sí, no sé cuál ya era la provocación ahí. Entonces reaccionó David Viñas y le dijo, no, pará, León, no es así, porque vos sabés que mi madre era judía y no era un instrumento de tortura, no, solamente que después de la muerte de Cristo pasó, ya dejó de ser un instrumento de tortura. ¿Cómo de un instrumento de tortura puede